Clasificación de fuentes de información. Clasificación de fuentes de información jurídica. Como consideraciones preliminares, las fuentes de información jurídica son aquellos recursos que ofrecen conocimientos capaces de producir efectos de una cierta relevancia en el campo de las ciencias jurídicas, que se ha tratado de una forma adecuada para facilitar la transmisión mediante los correspondientes accesos informativos, permitiendo una pluralidad de sujetos a un acceso utilizando del mismo. Hoy en día se podría decir que el Internet se ha convertido en la principal fuente de información para el documento jurídico. Por ello, gran parte de los recursos de información jurídica se encuentran alojados en esta red. Punto 2. Conceptos de fuentes de información y fuentes de información jurídica. En términos, fuentes de información se identifica como el concepto del principio fundamento de origen de información, es decir, en el punto del que se parte y en el que se accede para conseguirla. En consecuencia, es posible entender por fuentes de información en un sentido amplio como cualquier recurso empleado para satisfacer una demanda de información. 2.1. Tipos de fuentes de información. Los informativos son información sobre recursos de información. Las personales son información sobre las personas. Las institucionales son informaciones sobre las empresas, organismos. Las bibliográficas son información sobre las publicaciones de diferentes autores editados. Documentales son informaciones sobre los recursos, documentos, acceso completo. Las terminológicas son informaciones sobre las palabras. Geográficas son informaciones sobre los lugares. Históricas son informaciones sobre los acontecimientos históricos. Estadísticas son información sobre estadías. Jurídica normativa, información sobre legislativa, jurídica o normativa. Temáticas son informaciones sobre cualquier rama de conocimiento. Temáticas son información sobre los documentos técnicos. Inéditas son informaciones sobre documentos no publicados. Multimedia son informaciones sobre los documentos audiovisuales. Telemáticas son informaciones sobre sitios, páginas de web. ¿Cómo tenemos la clasificación de fuentes de información jurídica? Partiendo de la clasificación anterior de fuentes de información, lo que interesa en nuestro estudio es las fuentes de información jurídicas y son normativos, jurisprudenciales, doctrinales. 3.1. Fuentes jurídicas normativas. Corresponde a las publicaciones generadas por los órganos ejecutivos, legislativo y judicial, que son de una gran parte de valor de interés. Existen múltiples recursos para localizar este tipo de información. Como fuentes primarias o directas destacan los boletines oficiales del texto legislativos. Entre fuentes de información secundarios o indirectas se incluirán las bases de datos jurídicas y los repertorios legislativos. También hay que considerar como fuente de información normativa los portales jurídicos accesibles en el Internet. Como fuentes de información jurídica normativa, la información jurídica normativa de carácter oficial, orgánico, legislativo, ejecutivo y judicial se puede clasificar de la siguiente manera. Inciso A. Fuentes ejecutiva, legislativo, judicial o oficiales. Entre estas se tiene la manera general la Gaceta Oficial de Bolivia de base de datos jurídicas del vicepresidente del Estado Plurinacional Constitucional Plurinacional Tribunal Supremo de Justicia Boliviana, entre otros. El documento legislativo, el documento administrativo, el documento judicial o jurisprudencial o documentos de doctrina judicial. 3.2. Información jurídica normativa no oficiales.
Fuentes no oficiales, repertorios comerciales, todo material en directo puesta en difusión de todo ciudadano diferentes puestos de venta a nivel nacional sobre legislación consolidada, redacción originales intermedias y derogadas. 3.3. Fuentes de información jurisprudenciales. Son las sentencias, tipos de características jurisdiccionales, instancias, páginas de web, Tribunal Constitucional Plurinacional. 3.4. Fuentes de información doctrinarias. Las doctrinarias jurídicas están conformadas por los documentos más tradicionales como las monografías, manuales, artículos de revistas, tesinas u otros trabajos de investigación. Fuentes de información jurídica con cobertura internacional. Web Internacional contiene el texto completo jurisprudencia legislativa, doctrina jurídica de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Hong Kong, Unión Europea. El Jurisclosure, base de datos jurídicos que contiene doctrina, legislación y jurisprudencias, derecho público, privado francés, europeo e internacional. E-Online, doctrina portal especializado en el derecho anglosajón. Periodicais Archive Online contiene más de 4.200 revistas digitalizadas inéditas en castellano, inglés y otras lenguas, especializadas en humanidades y ciencias sociales, derechos, ciencias políticas, económica, empresas o administración. Otras fuentes de información jurídica constituyen otras fuentes de información jurídica a los innumerables documentos jurídicos que básicamente se publican en sitios específicos como la web. Son recopilados en la siguiente manera. Las jurídicas son aquellos conjuntos de documentos jurídicos básicos, legislación, jurisprudenciales, interpelaciones parlamentarias o doctrinas, almacenados en soportes magnéticos o cualquier otro material susceptible de tratados, recuperados, transmitidos de forma total o parcial mediante el procedimiento o medios de información con la aplicación de técnicas derivadas de la utilización de las informaciones jurídicas. Los bases de datos legislativos son aquellos que recogen información obtenida del texto legislativo, normativa nacional, autonómica, local, regional, tratados internacionales, acuerdos de organismos internacionales, legislación comunitaria. La base de datos jurisprudenciales son aquellos que recogen los sentencias elaborados por los diferentes juzgados y tribunales. Base de datos parlamentarias son aquellos que incorporan información emanada de actividad parlamentaria. Base de datos doctrinales son aquellos que reconocen en forma bibliográfica diferentes de la doctrina jurídica elaborado en el país. Producto de la misma incluyen en ciertos casos de los países de su entorno socioeconómico.